Hay momentos en la vida en los que todo parece confuso. Momentos en los que las respuestas no llegan, las puertas parecen cerrarse y el silencio parece ocupar el lugar donde antes sentías claridad. Muchas personas en esos momentos piensan que Dios se ha alejado o que sus oraciones no están siendo escuchadas. Pero la verdad es muy distinta. A lo largo de la historia y a lo largo de las enseñanzas de la Biblia vemos algo que se repite una y otra vez. Cuando parece que Dios está en silencio, en realidad está trabajando. Y muchas veces lo hace de formas que al principio no entendemos. Por eso, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Señales de que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Porque Dios no siempre se manifiesta con milagros visibles o con voces desde el cielo. Muchas veces se manifiesta a través de cambios internos, de caminos inesperados, de momentos que parecen casualidades pero que en realidad forman parte de un plan mayor. A lo largo de este mensaje vas a descubrir señales profundas que han aparecido en la vida de muchas personas que caminan con fe. Tal vez algunas de estas señales ya están ocurriendo en tu vida ahora mismo, y simplemente no las habías reconocido. La primera señal de que Dios está obrando en tu vida es algo que muchas personas confunden con debilidad, pero en realidad es un proceso espiritual muy profundo. Y esa señal es que empiezas a cuestionar tu vida. Empiezas a preguntarte si el camino que estás siguiendo realmente es el correcto. Empiezas a sentir que algo dentro de ti quiere cambiar. Durante mucho tiempo tal vez viviste siguiendo la rutina, las preocupaciones diarias, el trabajo, las obligaciones, el ruido constante del mundo. Pero de repente algo comienza a moverse dentro de ti. Empiezas a reflexionar más. Empiezas a pensar en el sentido de tu vida, en tu propósito, en lo que realmente importa. Muchas personas creen que estos momentos son simplemente crisis personales, pero en realidad muchas veces son el inicio de un despertar espiritual. En la Biblia vemos que muchas personas que luego tuvieron una relación profunda con Dios primero pasaron por momentos de cuestionamiento, momentos de búsqueda, momentos de incertidumbre. Porque antes de construir algo nuevo, muchas veces Dios comienza moviendo tu corazón. Comienza despertando en ti una inquietud. Una sensación de que hay algo más grande que tu vida cotidiana. Y esa inquietud es una señal poderosa. Porque significa que tu corazón está despertando. Significa que tu espíritu está comenzando a buscar algo más profundo que lo material o lo superficial. Otra señal de que Dios está obrando en tu vida es cuando comienzas a ver las cosas de manera diferente. Situaciones que antes parecían normales ahora empiezan a incomodarte. Actitudes que antes no cuestionabas ahora empiezan a generarte conflicto interior. Tal vez antes participabas en conversaciones negativas, en críticas constantes, en ambientes llenos de enojo o egoísmo. Pero ahora algo dentro de ti empieza a resistirse a eso. Empiezas a sentir que tu corazón quiere algo distinto. Quiere paz, quiere verdad, quiere algo más limpio y más profundo. Ese cambio interior no ocurre por casualidad. Muchas veces es el resultado de que Dios está moldeando tu conciencia. Está afinando tu sensibilidad espiritual. Está ayudándote a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Y ese proceso puede ser incómodo al principio, porque significa que estás dejando atrás cosas que antes formaban parte de tu vida. Pero también es un proceso hermoso, porque significa que tu vida está siendo transformada desde adentro. Y cuando ese cambio comienza, muchas veces también aparece otra señal muy clara de que Dios está obrando en tu vida. Empiezas a sentir una necesidad más profunda de silencio. En medio de un mundo lleno de ruido, de información constante, de distracciones, tu corazón comienza a buscar momentos de calma. Momentos para pensar, momentos para reflexionar, momentos para orar. Incluso si antes no tenías una práctica espiritual constante, de repente sientes el deseo de detenerte y hablar con Dios. No necesariamente con palabras complicadas, sino con sinceridad, con el corazón abierto. Esa necesidad de conexión es otra señal poderosa, porque significa que algo dentro de ti reconoce la presencia de Dios y desea acercarse más. A lo largo de la historia, muchas personas han descubierto que los momentos de silencio son los momentos en los que más claramente perciben la guía divina. Porque cuando el ruido del mundo se apaga, el corazón comienza a escuchar. Y cuando el corazón escucha, muchas veces comienza a entender cosas que antes parecían confusas. Otra señal importante de que Dios está obrando en tu vida es cuando empiezan a ocurrir cambios inesperados en tu camino. A veces esos cambios parecen problemas al principio. Planes que no salen como esperabas. Puertas que se cierran. Caminos que se interrumpen. Pero con el tiempo, muchas personas descubren que esos cambios en realidad estaban guiándolos hacia algo mejor. La historia está llena de testimonios de personas que pensaban que estaban perdiendo oportunidades, solo para descubrir más tarde que estaban siendo dirigidas hacia un propósito mayor. En la Biblia vemos este patrón repetirse muchas veces. Personas que atravesaron momentos difíciles antes de encontrar su verdadero camino. Porque a veces Dios no solo abre puertas. A veces también cierra caminos que no estaban destinados para nosotros. Y aunque en el momento pueda ser difícil de entender, muchas veces esas puertas cerradas terminan siendo una forma de protección, una forma de redirección, una forma de llevarnos exactamente al lugar donde debemos estar. Y cuando empiezas a mirar tu vida con esa perspectiva,
comienzas a notar algo muy interesante. Muchas de las cosas que parecían simples coincidencias empiezan a tener un significado más profundo. Conversaciones que llegan en el momento justo. Personas que aparecen cuando más lo necesitas. Mensajes que parecen hablar exactamente de lo que estás viviendo. Todo eso puede ser parte de la manera en que Dios guía tu camino. No siempre con señales dramáticas, sino con pequeños detalles que, cuando los observas con atención, revelan una dirección. Revelan una intención. Revelan que no estás caminando solo. Y entender esto puede cambiar completamente tu manera de ver la vida. Porque cuando comienzas a reconocer esas señales, empiezas a vivir con más confianza. Con más paz. Con la certeza de que incluso en los momentos difíciles hay un propósito que todavía no puedes ver completamente. Y esa certeza es una de las mayores fortalezas que una persona puede tener. Porque significa que tu fe ya no depende únicamente de las circunstancias externas, sino de una convicción interna profunda. Una convicción de que Dios sigue obrando en tu vida, incluso cuando el camino parece incierto. Y cuando una persona llega a ese punto, comienza una transformación aún más profunda que exploraremos en la siguiente parte de este mensaje. Cuando una persona comienza a reconocer que Dios puede estar obrando en su vida e incluso en medio de la incertidumbre, algo cambia profundamente en su interior. Ya no observa los acontecimientos de la misma manera. Empieza a mirar la vida con más atención, con más sensibilidad espiritual, con más apertura a comprender que muchas cosas que antes parecían simples coincidencias podrían ser parte de algo mucho más grande. A lo largo de la historia, innumerables personas han descubierto que los momentos en los que más confundidos se sentían eran en realidad los momentos en los que Dios estaba preparando un cambio importante en sus vidas. En la Biblia encontramos repetidamente este patrón. Antes de que ocurran grandes transformaciones, muchas veces aparece una etapa de preparación, una etapa en la que el corazón comienza a transformarse lentamente. Y una de las señales más claras de que Dios está obrando en tu vida es cuando empiezas a sentir una nueva sensibilidad hacia el bien y el mal. Cosas que antes parecían normales empiezan a incomodarte. Actitudes que antes pasaban desapercibidas ahora llaman tu atención. Tal vez comienzas a notar más el impacto de tus palabras en los demás, o te vuelves más consciente de cómo tus decisiones afectan tu vida y la vida de quienes te rodean. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, y muchas veces ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo hasta que miras hacia atrás y reconoces cuánto has cambiado. Pero ese proceso interior es una señal poderosa de crecimiento espiritual. Significa que tu conciencia está despertando. Significa que tu corazón está siendo moldeado hacia algo más profundo. Y cuando eso ocurre, muchas personas comienzan a sentir también un deseo más fuerte de buscar lo que es correcto, incluso cuando es más difícil. En un mundo que muchas veces premia la rapidez, el egoísmo o la apariencia, decidir caminar por un camino de integridad requiere valentía. Y cuando ese deseo comienza a crecer dentro de ti, puede ser una señal de que Dios está guiando tu corazón hacia una vida más alineada con sus principios. Otra señal muy importante aparece cuando comienzas a experimentar una paz inesperada en medio de las dificultades. Esto puede parecer contradictorio, porque muchas personas piensan que la paz solo llega cuando los problemas desaparecen. Pero la verdadera paz espiritual no depende de que todo esté perfecto a tu alrededor. De hecho, muchas personas han descubierto que la paz más profunda aparece precisamente en medio de los momentos más desafiantes. Esa paz no significa que ignores los problemas o que dejes de sentir emociones humanas. Significa que, incluso cuando las circunstancias son difíciles, hay algo dentro de ti que permanece firme. Una sensación de confianza, de esperanza, de saber que no todo depende únicamente de tus fuerzas. En la Biblia se habla muchas veces de una paz que supera el entendimiento humano, una paz que no siempre se puede explicar con lógica pero que muchas personas han experimentado en momentos de oración, reflexión o conexión espiritual. Y cuando esa paz aparece, suele traer consigo otra transformación importante. Empiezas a reaccionar de manera diferente ante las dificultades. Situaciones que antes te llenaban de ansiedad o desesperación ahora las enfrentas con más calma. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque tu perspectiva ha cambiado. Comienzas a comprender que incluso los momentos difíciles pueden formar parte de un proceso de crecimiento. Y esa comprensión abre la puerta a otra señal poderosa de que Dios está obrando en tu vida. Comienzas a desarrollar una fortaleza interior que antes no sabías que tenías. Muchas personas descubren esta fortaleza cuando atraviesan pruebas inesperadas. Momentos en los que parece que todo se derrumba. Momentos en los que las respuestas no llegan rápidamente. Pero con el tiempo,
Muchas personas miran hacia atrás y se sorprenden de algo. Descubren que sobrevivieron a situaciones que en su momento parecían imposibles de superar. Descubren que encontraron fuerzas que no sabían que existían dentro de ellas. Y muchas veces esa fortaleza interior está conectada con la fe, con la confianza de que, aunque el camino sea difícil, no están caminando solas. Esa sensación de acompañamiento espiritual puede convertirse en una fuente inmensa de resiliencia. Y cuando una persona comienza a desarrollar esa resiliencia, empieza a mirar el futuro con más esperanza. Incluso cuando el presente todavía tiene desafíos, aparece una convicción silenciosa de que las cosas pueden mejorar. De que el camino todavía tiene sorpresas. De que el propósito de la vida va más allá de los momentos de dificultad. Y esa esperanza no es una ilusión vacía. Es una fuerza real que puede cambiar la manera en que una persona vive cada día. Porque cuando crees que tu vida tiene un propósito mayor, empiezas a tomar decisiones diferentes. Empiezas a valorar más el tiempo, las relaciones, las oportunidades de hacer el bien. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Y muchas veces, en medio de ese proceso, comienzan a aparecer nuevas oportunidades. Personas que entran en tu vida y te ayudan a crecer. Situaciones que te enseñan lecciones importantes. Caminos que se abren cuando menos lo esperabas. Todas esas experiencias pueden ser señales de que Dios está guiando tu vida de maneras que todavía estás aprendiendo a comprender. Y cuando una persona comienza a reconocer esas señales, algo hermoso sucede. La fe deja de ser solo una idea abstracta y se convierte en una experiencia viva. Una experiencia que se manifiesta en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de enfrentar cada nuevo día. Pero el proceso de transformación espiritual no termina ahí. De hecho, a medida que una persona continúa creciendo en esa conciencia, comienzan a aparecer señales aún más profundas que revelan que Dios sigue obrando de formas sorprendentes. A medida que una persona continúa avanzando en su camino espiritual, comienza a notar cambios aún más profundos en la manera en que vive cada día. Ya no se trata solamente de pensamientos o reflexiones internas, sino de transformaciones reales en la forma de enfrentar la vida. Una de las señales más claras de que Dios está obrando en tu vida aparece cuando empiezas a desarrollar una paciencia que antes no tenías. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a correr, a exigir resultados inmediatos, a frustrarnos cuando las cosas no salen exactamente como planeamos. Pero cuando Dios comienza a trabajar en el corazón de una persona, muchas veces aparece una nueva capacidad de esperar. No una espera pasiva o resignada, sino una espera llena de confianza. Empiezas a comprender que muchas cosas importantes en la vida requieren tiempo. Las relaciones profundas necesitan tiempo para crecer. Los cambios interiores necesitan tiempo para madurar. Incluso los sueños que llevamos en el corazón muchas veces pasan por procesos antes de hacerse realidad. En la Biblia vemos repetidamente cómo muchas personas atravesaron largos periodos de preparación antes de ver cumplido aquello que esperaban. Esos tiempos de espera no eran tiempo perdido, sino etapas en las que Dios estaba moldeando su carácter, fortaleciendo su fe y preparándolos para lo que vendría después. Y cuando una persona comienza a entender esto, su relación con el tiempo cambia. Ya no vive cada demora como una derrota. Empieza a ver esos momentos como parte del proceso. Otra señal muy importante aparece cuando comienzas a notar que reaccionas de manera diferente ante los conflictos. Antes tal vez respondías rápidamente con enojo, frustración o defensividad. Tal vez sentías la necesidad de demostrar que tenías razón o de ganar cada discusión. Pero cuando el corazón comienza a transformarse, aparece una nueva forma de responder. Empiezas a escuchar más antes de reaccionar. Empiezas a elegir tus palabras con más cuidado. Empiezas a darte cuenta de que no todas las batallas necesitan ser peleadas. Este cambio no significa que te vuelvas débil o que dejes de defender lo que es correcto. Significa que desarrollas sabiduría para distinguir que vale la pena discutir y que es mejor dejar pasar. Muchas veces esa sabiduría trae consigo una mayor paz en tus relaciones. Porque cuando una persona deja de reaccionar impulsivamente y comienza a responder con calma, el ambiente a su alrededor también cambia. Las conversaciones se vuelven más constructivas, los conflictos se resuelven con más claridad y las relaciones se fortalecen. Otra señal profunda de que Dios está obrando en tu vida es cuando comienzas a desarrollar gratitud incluso en medio de situaciones imperfectas.
La gratitud no significa ignorar los problemas ni fingir que todo es perfecto. Significa reconocer que incluso en medio de las dificultades todavía hay motivos para agradecer. Tal vez comienzas a valorar más las cosas simples, un momento de tranquilidad, una conversación sincera, un día en el que puedes respirar y seguir adelante. A medida que esta gratitud crece, algo interesante sucede. Tu perspectiva de la vida cambia. En lugar de enfocarte únicamente en lo que falta o en lo que salió mal, empiezas a notar más claramente lo que sí está presente. Las oportunidades que aparecen. Las personas que te apoyan. Los pequeños milagros cotidianos que antes pasaban desapercibidos. En la Biblia se habla muchas veces de dar gracias en todo momento, no porque la vida sea perfecta, sino porque la gratitud abre el corazón a reconocer la presencia de Dios incluso en las situaciones más simples. Y cuando una persona comienza a vivir con ese espíritu de gratitud, su vida se llena de una alegría más profunda, una alegría que no depende únicamente de las circunstancias externas. También aparece otra señal muy interesante. Comienzas a sentir una mayor claridad sobre lo que realmente importa en tu vida. Durante mucho tiempo es fácil perderse entre muchas prioridades, muchas obligaciones, muchas expectativas externas. Pero cuando tu corazón comienza a alinearse con principios más profundos, ciertas cosas empiezan a ordenarse de forma natural. Empiezas a entender mejor qué relaciones merecen tu tiempo y tu energía. Empiezas a identificar qué actividades te acercan a la persona que quieres ser y cuáles te alejan de ese propósito. Esa claridad no siempre llega de forma instantánea, pero cuando aparece trae consigo una sensación de dirección. Empiezas a caminar con más intención, con más conciencia de las decisiones que tomas cada día. Y muchas veces, junto con esa claridad, aparece también una mayor valentía. Valentía para tomar decisiones que antes te daban miedo. Valentía para cerrar capítulos que ya no aportan a tu crecimiento. Valentía para avanzar hacia caminos que quizás no son los más fáciles, pero que sientes que son los correctos. Esa valentía no surge únicamente de la confianza en tus propias fuerzas. Surge de una convicción más profunda, la convicción de que Dios está contigo en el camino. Que no estás tomando cada paso completamente solo. Y cuando esa convicción se vuelve parte de tu vida diaria, comienzas a experimentar una libertad interior muy poderosa. La libertad de vivir con autenticidad, sin sentir que necesitas cumplir constantemente las expectativas de todos los demás. La libertad de seguir un camino que tiene sentido para tu corazón. La libertad de confiar en que incluso los errores pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje cuando se camina con fe. Y cuando una persona comienza a vivir con esa libertad interior, muchas veces su vida se convierte en una fuente de inspiración para quienes la rodean. Porque las personas perciben esa paz, esa seguridad, esa forma de enfrentar la vida con esperanza. Sin darse cuenta, su manera de vivir empieza a transmitir un mensaje silencioso, que es posible atravesar los desafíos de la vida con fe, con paciencia y con un corazón abierto al crecimiento. Y ese tipo de vida, marcada por transformaciones interiores profundas, es una de las señales más claras de que Dios sigue obrando de maneras constantes y silenciosas en el corazón humano. A medida que una persona continúa avanzando en su camino espiritual, comienza a notar cambios aún más profundos en la manera en que vive cada día. Ya no se trata solamente de pensamientos o reflexiones internas, sino de transformaciones reales en la forma de enfrentar la vida. Una de las señales más claras de que Dios está obrando en tu vida aparece cuando empiezas a desarrollar una paciencia que antes no tenías. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a correr, a exigir resultados inmediatos, a frustrarnos cuando las cosas no salen exactamente como planeamos. Pero cuando Dios comienza a trabajar en el corazón de una persona, muchas veces aparece una nueva capacidad de esperar. No una espera pasiva o resignada, sino una espera llena de confianza. Empiezas a comprender que muchas cosas importantes en la vida requieren tiempo. Las relaciones profundas necesitan tiempo para crecer. Los cambios interiores necesitan tiempo para madurar. Incluso los sueños que llevamos en el corazón muchas veces pasan por procesos antes de hacerse realidad. En la Biblia vemos repetidamente cómo muchas personas atravesaron largos periodos de preparación antes de ver cumplido aquello que esperaban. Esos tiempos de espera no eran tiempo perdido, sino etapas en las que Dios estaba moldeando su carácter, fortaleciendo su fe y preparándolos para lo que vendría después. Y cuando una persona comienza a entender esto, su relación con el tiempo cambia. Ya no vive cada demora como una derrota.
Empieza a ver esos momentos como parte del proceso. Otra señal muy importante aparece cuando comienzas a notar que reaccionas de manera diferente ante los conflictos. Antes tal vez respondías rápidamente con enojo, frustración o defensividad. Tal vez sentías la necesidad de demostrar que tenías razón o de ganar cada discusión. Pero cuando el corazón comienza a transformarse, aparece una nueva forma de responder. Empiezas a escuchar más antes de reaccionar. Empiezas a elegir tus palabras con más cuidado. Empiezas a darte cuenta de que no todas las batallas necesitan ser peleadas. Este cambio no significa que te vuelvas débil o que dejes de defender lo que es correcto. Significa que desarrollas sabiduría para distinguir que vale la pena discutir y que es mejor dejar pasar. Muchas veces esa sabiduría trae consigo una mayor paz en tus relaciones. Porque cuando una persona deja de reaccionar impulsivamente y comienza a responder con calma, el ambiente a su alrededor también cambia. Las conversaciones se vuelven más constructivas, los conflictos se resuelven con más claridad y las relaciones se fortalecen. Otra señal profunda de que Dios está obrando en tu vida es cuando comienzas a desarrollar gratitud incluso en medio de situaciones imperfectas. La gratitud no significa ignorar los problemas ni fingir que todo es perfecto. Significa reconocer que incluso en medio de las dificultades todavía hay motivos para agradecer. Tal vez comienzas a valorar más las cosas simples. Un momento de tranquilidad, una conversación sincera, un día en el que puedes respirar y seguir adelante. A medida que esta gratitud crece, algo interesante sucede. Tu perspectiva de la vida cambia. En lugar de enfocarte únicamente en lo que falta o en lo que salió mal, empiezas a notar más claramente lo que sí está presente. Las oportunidades que aparecen. Las personas que te apoyan. Los pequeños milagros cotidianos que antes pasaban desapercibidos. En la Biblia se habla muchas veces de dar gracias en todo momento, no porque la vida sea perfecta, sino porque la gratitud abre el corazón a reconocer la presencia de Dios incluso en las situaciones más simples. Y cuando una persona comienza a vivir con ese espíritu de gratitud, su vida se llena de una alegría más profunda, una alegría que no depende únicamente de las circunstancias externas. También aparece otra señal muy interesante. Comienzas a sentir una mayor claridad sobre lo que realmente importa en tu vida. Durante mucho tiempo es fácil perderse entre muchas prioridades, muchas obligaciones, muchas expectativas externas. Pero cuando tu corazón comienza a alinearse con principios más profundos, ciertas cosas empiezan a ordenarse de forma natural. Empiezas a entender mejor qué relaciones merecen tu tiempo y tu energía. Empiezas a identificar qué actividades te acercan a la persona que quieres ser y cuáles te alejan de ese propósito. Esa claridad no siempre llega de forma instantánea, pero cuando aparece trae consigo una sensación de dirección. Empiezas a caminar con más intención, con más conciencia de las decisiones que tomas cada día. Y muchas veces, junto con esa claridad, aparece también una mayor valentía. Valentía para tomar decisiones que antes te daban miedo. Valentía para cerrar capítulos que ya no aportan a tu crecimiento. Valentía para avanzar hacia caminos que quizás no son los más fáciles, pero que sientes que son los correctos. Esa valentía no surge únicamente de la confianza en tus propias fuerzas. Surge de una convicción más profunda, la convicción de que Dios está contigo en el camino. Que no estás tomando cada paso completamente solo. Y cuando esa convicción se vuelve parte de tu vida diaria, comienzas a experimentar una libertad interior muy poderosa. La libertad de vivir con autenticidad, sin sentir que necesitas cumplir constantemente las expectativas de todos los demás. La libertad de seguir un camino que tiene sentido para tu corazón. La libertad de confiar en que incluso los errores pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje cuando se camina con fe. Y cuando una persona comienza a vivir con esa libertad interior, muchas veces su vida se convierte en una fuente de inspiración para quienes la rodean. Porque las personas perciben esa paz, esa seguridad, esa forma de enfrentar la vida con esperanza. Sin darse cuenta, su manera de vivir empieza a transmitir un mensaje silencioso, que es posible atravesar los desafíos de la vida con fe, con paciencia y con un corazón abierto al crecimiento. Y ese tipo de vida, marcada por transformaciones interiores profundas, es una de las señales más claras de que Dios sigue obrando de maneras constantes y silenciosas en el corazón humano. A medida que el proceso espiritual continúa desarrollándose en la vida de una persona, comienzan a aparecer señales aún más profundas que revelan que Dios sigue obrando de maneras silenciosas pero poderosas.
Muchas veces estas señales no tienen que ver con eventos extraordinarios, sino con cambios internos que transforman la manera en que una persona vive cada día. Una de esas señales aparece cuando comienzas a desarrollar una confianza más profunda en el camino de tu vida, incluso cuando no conoces todos los detalles del futuro. Durante mucho tiempo es natural querer tener todo bajo control, querer entender cada paso antes de darlo, querer asegurarse de que nada salga mal. Pero cuando una persona comienza a crecer espiritualmente, algo cambia en su manera de mirar el futuro. Empieza a comprender que la vida no siempre se puede planear completamente y que muchas de las cosas más importantes que suceden ocurren de maneras inesperadas. Esa comprensión no genera miedo, sino una nueva forma de confianza. Una confianza que no depende únicamente de tener todas las respuestas, sino de saber que Dios sigue guiando incluso cuando el camino no es completamente claro. En la Biblia se repite muchas veces la idea de caminar por fe. Caminar por fe no significa caminar sin pensar o sin tomar decisiones responsables. Significa reconocer que hay momentos en los que no podrás ver todo el camino delante de ti, pero aún así puedes avanzar con la certeza de que no estás solo. Cuando esa confianza comienza a crecer dentro de una persona, su manera de enfrentar la vida cambia profundamente. Las decisiones ya no están dominadas únicamente por el miedo o la ansiedad. Aparece más serenidad, más claridad y una mayor disposición para avanzar paso a paso. Otra señal muy clara de que Dios está obrando en tu vida aparece cuando empiezas a sentir una responsabilidad más grande hacia el bien que puedes hacer en el mundo. Antes tal vez pensabas que tu vida se limitaba principalmente a tus propios objetivos, tus propios problemas o tus propias metas. Pero a medida que tu corazón se transforma, comienzas a darte cuenta de que tu vida también tiene un impacto en las personas que te rodean. Empiezas a notar que tus palabras pueden animar o desanimar a alguien, que tus decisiones pueden influir en el ambiente de tu familia, tu trabajo o tu comunidad. Ese despertar de responsabilidad no aparece como una carga pesada, sino como una oportunidad. Empiezas a ver que incluso los gestos más simples pueden convertirse en actos de amor, de apoyo o de esperanza para alguien más. Una conversación en el momento correcto, una palabra de aliento cuando alguien lo necesita, una actitud de paciencia cuando otros están pasando por momentos difíciles. Muchas veces son esos pequeños actos los que reflejan con más claridad el cambio que está ocurriendo dentro de ti. Cuando una persona comienza a vivir con esa conciencia, su vida empieza a adquirir un propósito más profundo. Empieza a comprender que no necesita hacer cosas extraordinarias para tener un impacto significativo. Muchas veces basta con vivir cada día con integridad, con compasión y con el deseo sincero de hacer el bien. En la Biblia encontramos muchas enseñanzas que recuerdan que cada persona tiene un valor único y un papel importante en el mundo. No todos están llamados a realizar las mismas tareas, pero cada vida puede convertirse en una fuente de luz para otros cuando se vive con amor y con fe. Otra señal que muchas personas descubren en este proceso es que comienzan a desarrollar una mayor capacidad de perdonar. El perdón puede ser uno de los desafíos más difíciles del corazón humano. Cuando alguien nos hiere, es natural sentir dolor, enojo o resentimiento. Pero a medida que el corazón comienza a transformarse, aparece una nueva comprensión. Empiezas a entender que aferrarte al resentimiento muchas veces termina dañándote más a ti que a la otra persona. Empiezas a comprender que el perdón no significa justificar lo que estuvo mal, sino liberar tu corazón de una carga que te impide avanzar. Este proceso no siempre ocurre de manera rápida. A veces requiere tiempo, reflexión y oración. Pero cuando el perdón comienza a aparecer en tu vida, trae consigo una sensación de libertad muy profunda. Una libertad que permite que tu corazón vuelva a experimentar paz. En la Biblia el perdón aparece como uno de los principios más importantes del crecimiento espiritual. No porque sea fácil, sino porque tiene el poder de transformar las relaciones humanas y de sanar heridas que durante mucho tiempo parecían imposibles de superar. Cuando una persona aprende a perdonar, también aprende a mirar a los demás con más comprensión. Empieza a reconocer que todos los seres humanos cometen errores, que todos atraviesan luchas internas y que nadie es completamente perfecto. Esa comprensión genera una actitud más humilde y más compasiva. Y cuando esa actitud comienza a formar parte de tu vida diaria, tu forma de relacionarte con los demás cambia profundamente. Las relaciones se vuelven más auténticas, más honestas y más llenas de respeto. También aparece otra señal muy significativa en este camino espiritual.
comienzas a experimentar momentos de profunda gratitud por la vida misma. No solo por los grandes logros o los momentos extraordinarios, sino por el simple hecho de estar vivo, de tener la oportunidad de aprender, de crecer y de seguir adelante. Muchas personas descubren que cuando desarrollan esta gratitud profunda, su manera de vivir se transforma completamente. Empiezan a apreciar más el presente, a valorar más las oportunidades que cada día trae consigo. Empiezan a comprender que incluso los desafíos pueden convertirse en maestros que enseñan lecciones importantes. Esa forma de mirar la vida no elimina las dificultades, pero sí cambia la manera en que una persona las enfrenta. Y cuando una persona vive con ese espíritu de gratitud, su vida comienza a irradiar algo especial. Una combinación de paz, esperanza y fortaleza que inspira a quienes la rodean. Porque cuando alguien vive con fe y con gratitud, su presencia misma se convierte en un recordatorio de que la vida puede tener un significado más profundo. Que incluso en medio de los desafíos todavía es posible encontrar belleza, aprendizaje y propósito. Y muchas veces es precisamente en ese estado de apertura y confianza donde las personas comienzan a reconocer con más claridad que Dios ha estado obrando en sus vidas desde mucho antes de que ellas mismas pudieran verlo. Cuando una persona llega a este punto del camino espiritual, comienza a mirar su propia vida con una perspectiva completamente diferente. Ya no se trata solamente de reconocer pequeñas señales aisladas, sino de empezar a ver un patrón más amplio. Un hilo invisible que conecta muchos de los momentos importantes de su historia. Situaciones que antes parecían confusas comienzan a tener más sentido. Experiencias que en su momento parecían injustas o dolorosas empiezan a revelar que dejaron lecciones profundas. Y poco a poco aparece una comprensión muy poderosa. Dios ha estado presente incluso en los momentos en los que parecía ausente. Muchas personas descubren esta verdad cuando miran hacia atrás y observan su propio camino. Tal vez recuerdan momentos en los que pensaban que todo estaba perdido, momentos en los que creían que no encontrarían salida a una situación difícil. Sin embargo, con el tiempo lograron atravesar esos momentos. Encontraron fuerzas, oportunidades o personas que aparecieron en el momento justo. Y cuando reflexionan sobre esos recuerdos, muchas veces sienten que no fue solo cuestión de suerte o coincidencia. Empiezan a percibir que había algo más guiando su camino. En la Biblia encontramos muchas historias que reflejan esta misma experiencia. Personas que atravesaron etapas de incertidumbre antes de comprender completamente el propósito de lo que estaban viviendo. Esto nos recuerda que muchas veces la obra de Dios no se entiende completamente en el presente. A veces se comprende solamente cuando miramos el camino recorrido. Otra señal muy profunda de que Dios ha estado obrando en tu vida es cuando comienzas a sentir un deseo sincero de ayudar a otros que están pasando por las mismas luchas que tú ya atravesaste. De repente las experiencias difíciles de tu pasado empiezan a adquirir un nuevo significado. Lo que antes parecía solamente dolor ahora se convierte en una fuente de empatía. Puedes comprender mejor a quienes están sufriendo porque tú también conoces ese tipo de momentos. Y esa comprensión muchas veces te impulsa a compartir palabras de ánimo, a ofrecer apoyo o simplemente a escuchar a alguien que necesita sentirse comprendido. Cuando esto sucede, tu propia historia comienza a transformarse en una herramienta de esperanza para otros. Algo muy hermoso ocurre cuando una persona alcanza este nivel de conciencia espiritual. Empieza a entender que su vida no está definida únicamente por lo que ha recibido, sino también por lo que puede dar. La fe deja de ser solo algo personal y comienza a reflejarse en acciones concretas hacia los demás. Actos de bondad, gestos de apoyo, decisiones que buscan el bienestar de otros. Ese tipo de vida refleja uno de los principios más importantes que encontramos en la Biblia, el amor como fuerza transformadora. Cuando una persona vive con ese amor en su corazón, su presencia se convierte en una fuente de luz para quienes la rodean. No porque sea perfecta, sino porque ha aprendido a caminar con humildad, con fe y con gratitud. También aparece otra transformación importante en esta etapa del camino. Empiezas a vivir con una mayor paz respecto a tu propio pasado. Todos los seres humanos tienen momentos de los que se arrepienten, decisiones que hubieran querido tomar de otra manera, errores que dejaron cicatrices. Pero cuando una persona permite que Dios trabaje en su vida, comienza a comprender que incluso esos errores pueden formar parte de un proceso de aprendizaje y crecimiento. En lugar de vivir atrapado en la culpa o en el remordimiento constante, empiezas a ver tu historia con más compasión hacia ti mismo.
Reconoces que cada etapa de tu vida te ayudó a convertirte en la persona que eres hoy. Y cuando ese entendimiento aparece, el peso del pasado comienza a disminuir. Esto no significa ignorar los errores ni evitar la responsabilidad, sino aceptar que el crecimiento espiritual también incluye el perdón hacia uno mismo y la decisión de seguir adelante con un corazón renovado. Otro cambio importante que muchas personas experimentan cuando Dios obra en sus vidas es una mayor capacidad de vivir en el presente. Durante mucho tiempo es fácil quedar atrapado entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones sobre el futuro. Pero cuando la fe se vuelve una experiencia viva, la persona comienza a descubrir el valor del momento presente. Empieza a comprender que cada día es una oportunidad nueva. Una oportunidad para aprender, para amar, para construir algo bueno. Esa manera de vivir trae consigo una serenidad muy profunda. Porque cuando confías en que tu vida tiene un propósito mayor, ya no necesitas controlar cada detalle para sentir seguridad. Puedes avanzar paso a paso, confiando en que cada día trae nuevas posibilidades. Y esa forma de vivir transforma incluso las experiencias más simples. Un amanecer, una conversación sincera, un momento de silencio pueden convertirse en recordatorios de que la vida está llena de pequeños milagros cotidianos. Finalmente, cuando una persona comienza a reconocer todas estas señales en su vida, aparece una comprensión que cambia todo. Entiende que Dios no solo obra en los grandes momentos extraordinarios, sino también en los detalles más pequeños del día a día. En la forma en que tu corazón cambia. En las oportunidades que aparecen en el momento justo. En las lecciones que llegan a través de las experiencias más inesperadas. Reconocer esto transforma la manera de vivir. Porque cuando sabes que Dios está presente en tu camino, cada día adquiere un significado más profundo. Cada paso se convierte en parte de una historia más grande. Y aunque todavía habrá desafíos, preguntas y momentos difíciles, también habrá una certeza que permanece firme, que no estás caminando solo, que tu vida tiene valor y que incluso los momentos más simples pueden convertirse en parte de una obra mucho mayor cuando se viven con fe, con esperanza y con un corazón abierto a seguir creciendo.